Expresar empatía es la condición indispensable en toda relación humana. Somos empáticos, al final lo que tenemos es amigos bordes, ¿no? El clínico, me da igual que sea el médico, el enfermero, el psicólogo, cualquiera, debe tratar con respeto a las diferencias que tenga con respecto a la persona que tiene enfrente, reconocer y respetar los sentimientos y perspectivas de las personas sin juzgar, criticar y culpabilizar. Hay un límite para todo. Siempre digo lo mismo, el buenismo no podemos aplicarlo a todo y sobre todo somos personas. También perdemos la paciencia, ¿de acuerdo? Y hay cosas que nos pueden molestar muchísimo y situaciones que no todo vale. El todo vale no lo vamos a aplicar en esto. Pero cuando hablamos de expresar empatía, lo que tenemos que expresar es tener un paciente que enfrente de nosotros piensa que este tratamiento que le estamos ofreciendo es una... no quiere decir que nosotros tengamos que decirle vaya usted aquí. Es que él piensa que ese tratamiento no le vale. Luego tengo que intentar darle la vuelta. Otra cosa es que me está dando otra falta de respeto, pero sin juzgarle es hacia donde yo tengo que orientar mi trabajo como clínico. ¿Qué recomendaciones os hago? Hay que aceptar la ambivalencia de la persona como parte de la experiencia humana y del cambio. Es decir, es normal que una persona vea solo lo negativo, que vea que necesita el tratamiento, pero solo vea lo negativo. Es normal porque lo hacemos con todo. Lo hacemos con todo. Queremos irnos de vacaciones, pero hay muchos kilómetros. Queremos no sé qué, pero hay peaje. Pero es que siempre va a haber algo que nos va a poder... La ambivalencia es parte nuestra. Considerar que la persona se pueda percibir a sí misma como bloqueada. Esto le pasa, lo vi, me acuerdo 2 veces que presencié cuando estaba testando el proyecto de PIMA. Lo vi en 2 pacientes, había como una especie de bloqueo. Eran pacientes que ya habían empezado, pero los vi en la Princesa y me acuerdo que en el Hospital de la Princesa, digo lo de la Princesa, en el Hospital de la Princesa los vi y me acuerdo que estaban absolutamente bloqueados. O sea, no eran capaces de decir si lo querían intentar, si no lo querían intentar, si querían ya claudicar, si querían un cambio que habían leído. Había una que decía, yo he oído que hay una operación. O sea, prefería ir a ese lo que era el avance mandibular y esas cosas, ¿no? O sea, era como todo como muy... pero estaba muy bloqueado. Entonces, eso podemos encontrarnos con personas muy bloqueadas que tengamos que entonces hacer un esfuerzo extra de educación y de formación. Aceptar facilita el cambio, pero estoy hablando de que el paciente hacer que el paciente acepte que está en esa ambivalencia y que no pasa nada. O sea, aceptemos todos. El paciente tiene que aceptar y entender que está en una situación de bloqueo, de ambivalencia. Y aquí la escucha reflexiva, que ahora volveré a ella, de cómo hacer, es fundamental. Cómo hacer escucha reflexiva. Aquí ponía un ejemplo cuando he puesto el spoiler si consigo que funcione. No, dale tú, Pilar, a ver si a ti te hace caso. Porque no me... Ahora, un ejemplo. La neumóloga dice, hola, buen día, pase y siéntese. El paciente responde asintiendo con la cabeza, saludando de manera genérica, hola, buenas, y apoyando encima del escritorio de la bolsa que contiene la CEPAP. Pero el lenguaje corporal uno sabe cuando viene con la CEPAP, no como amiga. ¿Vale? Puedo notar que algo te molesta. Con toda confianza puedes compartirlo conmigo, vamos, que no pasa nada. Yo no puedo seguir este tratamiento, por mucho que insistan. Duermo peor que antes. Entiendo la molestia. Es un tratamiento que tiene su dificultad para seguirlo. Al inicio, casi siempre. Vamos a ver qué es lo que más te molesta y vemos la manera de poder resolverlo. Le he escuchado, le he entendido, ¿de acuerdo? Y lo reconduzco un poco, le digo, al principio hay una dificultad para seguirlo, al inicio casi siempre le dejo para que él no me diga que le estoy invalidando lo que me está contando, ¿vale? Porque no sé si este paciente lleva 1 mes, 3 meses o 2 años. Vamos a ver lo que más te moleste y vemos la manera de poder resolverlo, ¿vale? Por ejemplo, el siguiente principio era desarrollar las discrepancias. Esto es lo que comentaba. Se trata de crear y potenciar en la mente del paciente una discrepancia entre donde uno está y donde uno querría estar. Entonces, esto en la escuela en Menta se pregunta, cuando se habla de los síntomas, es ¿cómo te gustaría estar? Se pregunta, se hace que la persona reflexione, porque eso, y es una de las partes de identificación del cuestionario y de la entrevista de autoeficacia, saber identificar tu propio síntoma personalizado y saber cómo y poder evaluarlo, el síntoma, la evolución del síntoma con el tratamiento te va a permitir que haya más voluntad, interés y más motivación y más autoeficacia y más adherencia y más cumplimiento y calidad de vida. ¿No? Haríamos a todo en cadena, ¿no? Uy, así. El clínico crea la discrepancia y esto quiere decir que la evidencia hasta que se supere el apego que la persona tiene por la conducta presente. El clínico, nosotros tenemos que crear esa discrepancia, ese dónde estás y dónde quieres estar, ¿de acuerdo? Y si el paciente se apega a la conducta de yo no quiero, o sea, la CEPAP, dice, entonces no estarás donde quieres estar, ¿de acuerdo? Es una cuestión de, si quieres eso, pues si la terapia estará, si no, no. Es un poco crea la discrepancia de una forma muy natural. Y la forma de hacerlo es, como digo, cómo estás y cómo estarías con respecto a tus síntomas. Lograr que el paciente reconozca dónde se encuentra y dónde querría estar. ¿Qué espera el paciente? Esto es fundamental. ¿Qué espera el paciente?
Porque el paciente, os voy a contar, porque en varios países sí que yo estoy trabajando con el tema de value base en varios países con la línea de sueño. Y cuando pregunté la calidad, estoy preguntando qué es lo que le da calidad de vida en el tratamiento con la CEPAP. Y en Portugal, lo que han contestado, hicimos 2.900 encuestas, lo que han contestado no es el cansancio, las somnolencias, no roncar directamente. Pero en Bélgica, lo que están hablando es estar en forma el resto del día, su forma de decirlo, ¿no? Es no tener el cansancio. Y en Irlanda, sorprendentemente, hablan de no tener efectos cardiovasculares. Cuando yo pregunté es porque en Irlanda informan mucho de los efectos cardiovasculares que puede tener no tener el tratamiento de el apnea de sueño. En Portugal casi todo el mundo va porque la mujer o el marido te pega codazos y te dice tienes que ir al médico. Y en Bélgica el tema de estar más al día porque no lo asocian con la somnolencia solo, o sea, no se con tener más energía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que espera el paciente? Es importante. Lo que se habla en Value Base, los outcomes that matter to patients. ¿Qué le importa al paciente realmente para tener calidad de vida? Y aquí es donde tenemos que abordarlo, porque es donde yo voy a dirigir mis esfuerzos para que, o sea, voy a unir el cumplimiento con ese que espera. El paciente acaba realizando sus propias razones para cambiar, porque es cuando el paciente te dice, y tú dices, ¿y qué podríamos hacer? El paciente ya te dice, pues yo tengo que encontrar la mascarilla que mejor me vaya, me moleste lo menos posible. Pues entonces ahí hay que trabajar, hay que ir en esa línea. O yo lo que quiero es que no haga nada de ruido porque el ruido de la CEPAP es horrible, por ejemplo. O yo viajo, ¿de acuerdo? Ese tipo de cosas. Otro principio. Bueno, esto yo siempre digo en vez de ojo, siempre digo ojo, pestañas. El darse cuenta de las discrepancias para aumentar la motivación hacia el cambio, hay que hacer. ¿Cuál es el objetivo de cambio? ¿Cuáles son las consecuencias reales o potenciales de estar sin tratamiento? Si no te tratas, ¿qué puede pasar? Hay que hablarlo con el paciente. ¿Cuál es el principal? Por ejemplo, una consecuencia puede ser, mi mujer me deja, porque no soporto, mi mujer se va de la cama. ¿Cuál es el principal problema que ve el paciente para cambiar? De entre lo que yo estoy y lo que quiero estar, ese saltón de que hay. ¿Y cuáles son las consecuencias reales o potenciales de estar con tratamiento? Y aquí es importante porque el paciente dice, una consecuencia real es dormir mal, porque no habrá manera de dormir con eso. Entonces, así es como se desarrolla la discrepancia de estas. Rodar con las resistencias, que me encanta esta expresión. Se trata de evitar que surja o aumente la resistencia, ya que cuanto más se resista un paciente, menos probabilidad hay de que se suscite un cambio. Lo que comentaba el aerón humano, mientras más se defiende, menos probabilidades tenemos de éxito de que el paciente considere abandonar la adicción, el consumo. Las resistencias son una valiosa fuente de información, sin embargo, para nosotros sobre la experiencia de los pacientes. Sobre ese ABC, las resistencias están mucho son esos pensamientos deformados, esos esquemas mentales están ahí, y no son un mero obstáculo que hay que superar. Las resistencias, por eso digo, rodar con ellas. Más fácil, una piedra, en vez de intentar quitarla o tener que es rodar y la resistencia no se hace tan grande ni nos hace daño a nadie. No es una cuestión de yo tengo más razón que tú. Recomendaciones. No proporcionar soluciones al paciente. Y dices, ¿pero qué me estás contando? No, hay que sugerir puntos de vista. Porque una persona, si yo le digo, tienes que ver a otorrino. Yo creo que tienes que ir a ver a otorrino. Es mejor que digas, ¿tú crees que hace falta que te visitara? Es diferente. Si yo te digo lo que tú tienes que hacer o te lo sugiero, va a cambiar mucho. Buscar que se involucre de forma activa en el proceso de resolución de sus problemas. Tenemos que intentar que el paciente genere la manera de vincularse para que sea una idea suya, lo que decía antes. Y evitar imponer nuevos puntos de vista u objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo le digo, quizás es que tengas que ir a psiquiatría, por ejemplo, o quizás que tengas que ir a otorrino, ¿de acuerdo? Esté abriendo argumentos que el paciente va a utilizar para la resistencia, ¿de acuerdo? En ese sentido, como digo, ojo, pestaña y ceja, por ejemplo. Te cambiamos la mascarilla y verás cómo todo va a ir bien, le estoy dando directamente la solución y a lo mejor el paciente lo que quiere es que le quites la CEPAP, pero te ha puesto la excusa de la mascarilla porque es lo más evidente. El paciente va a hacer más resistencias y te va a decir entonces algo en la que a lo mejor ya no puedes argumentar. Y es mejor preguntarle, en vez de te cambio la mascarilla, ¿qué piensas sobre cambiar la mascarilla? ¿Qué piensas? ¿Quieres tú? Te pregunto a ti. O te puedo decir, ¿qué piensas sobre cambiarte de modelo de CEPAP? Imagínate, ¿qué es eso? ¿No? ¿O qué piensas sobre que hablemos de los hábitos de higiene a la hora de irte a la cama? Porque a lo mejor se está yendo a la cama y está todo el rato con el iPad, ¿no? Como todos hacemos. Bueno, que tiene iPad. Entonces hay que un poco como que ese tipo de cosas es, no se trata de decir la solución, sino sugerir cosas. Otra más forma. ¿Quieres que preguntemos a otro médico a ver qué opina? Si le preguntas te va a decir lo mismo. Ya directamente estoy abriendo, o sea, yo te mando a otro médico, pero te va a decir lo mismo. Entonces ya cierro puertas y aumento la resistencia.
Y el otro es, piensa cuál crees que es para ti la mejor manera que revisemos el tratamiento. La mascarilla, la presión, piensa cuál crees, eres tú, ¿vale? Luego lo del crees que, luego os diré que no es una mejor forma de hablar, comunicarse, pero luego lo veremos cómo hacerlo. El otro principio, apoyar la autoeficacia, competencia. Como os decía, la diferencia más o menos entre autoeficacia y competencia percibida, aunque se pueden entender más o menos lo mismo. La autoeficacia es como yo me considero, por ejemplo, cómo me considero autoeficaz a la hora de conducir, pero a lo mejor luego en la carretera, yo digo, yo creo que lo hago bien, pero es que en la carretera hay muchos coches y ahí ya me pongo nervioso. Entonces mi competencia ya no es tan buena. La competencia percibida es más realmente la ejecución de la tarea, no solo a nivel de lo que yo pienso que soy, de eficaz, sino cómo lo hago de verdad, si tengo competencias para hacerlo. Fomentar esta autoeficacia, que voy a utilizar este concepto porque es más fácil que competencia percibida, consiste en ayudar a la persona a generar la sensación de seguridad acerca de sus capacidades para llevar a cabo con éxito el tratamiento. Es un factor motivacional y tiene gran influencia en iniciar una nueva conducta y mantenerla. Es decir, si a mí me explican algo y yo pienso que no soy capaz de hacerlo, no lo voy a usar. Yo tengo la experiencia con mi madre cada vez que le explicamos Vodafone, la televisión de Vodafone. ¿Sabes? Mi madre, intentamos explicarle Netflix, que es fácil, pero para mi madre era tan complejo que al final era más fácil apuntar en un papel 4 pasos que 16. Porque cuando empezaba a abrir opciones, ella dijo, yo no soy capaz de aprender esto. Y como no se siente eficaz, y como no se siente competente, no lo hace. Y le podemos hacer un manual y se lo podemos dibujar y se lo podemos hacer de otra manera, pero mi madre ya dice, no llego. Y decide que no lo hace. Entonces, esto es, sin ya por mucho que yo se lo ponga magnífico y fácil, ella ya considera que no tiene que hacerlo. Y practico entrevista motivacional con mi madre, pero es mi madre y al final ella me tiene pillado más el punto a mí que yo cierro el paréntesis. Recomendaciones. Reencuadrar la experiencia negativa que ha tenido la persona acerca de su dificultad para afrontar la situación, ayudándola a que no la perciba como fracaso, favoreciendo que la visualice como una parte normal del proceso de rehabilitación y recuperación. Esto es cuando la mascarilla no me dejaba dormir. Es más fácil decir, esa mascarilla no te dejaba dormir, vamos a probar de otra manera. A decir, las mascarillas hay que sí que puede, la gente duerme con ellas, es cuestión de adaptarse. Más fácil en reencuadrar la experiencia negativa, para que no piense que el paciente, o sea, para que el paciente tenga control de voy a elegir la mascarilla que me venga. Ofrecer una variedad de opciones terapéuticas diferentes y prometedoras, remarcando la probabilidad de que cualquier persona pueda encontrar elementos que les sean de ayuda. Esto no se trata de decir, tengo 24, no tengo la cepa, tengo otro tratamiento, no se trata de eso, pero sí que se trata de decirle que hay varias mascarillas, varios modelos, que tenemos la posibilidad de lo de la rampa, que tenemos lo de la presión, que hay diferentes opciones. Lo único que tenemos que hacer es encontrar la manera de ayudarle a que él pueda hacerlo.